La fiesta de las trompetas. Los antiguos israelitas no solo usaban la trompeta como un instrumento musical, sino que también desempeñaba una importante función en sus ceremonias civiles y religiosas. Estaba presente en toda la vida de los hijos de Israel. La usaban tanto en sus ocasiones de júbilo como en las más solemnes. Al principio de cada mes se hacía sonar mientras se ofrecían los holocaustos y los sacrificios de paz. Recordaba a los israelitas que el Señor era su Dios. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios. Números, capítulo 10, versículo 10. Siguiendo el mandamiento de Dios, Moisés confeccionó 2 trompetas de plata que se usarían para llamar al pueblo a las asambleas y regular su peregrinaje por el desierto. Números capítulo 10, versículo 2. Cuando los sacerdotes hacían sonar ambas trompetas, todo el pueblo tenía que reunirse en asamblea junto a la puerta del tabernáculo. Si solo sonaba una, los convocados eran únicamente los príncipes. Números capítulo 10, versículos 2 al 8. La llamada de convocatoria a las asambleas religiosas era distinta del aviso de alarma, el cual servía para convocar al ejército para la guerra. Dios prometió que cuando hicieran sonar la alarma de guerra, el Señor se acordaría de ellos y los salvaría de los enemigos. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados delante de Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Números capítulo 10, versículo 9. En tiempos de Salomón, el arte de tocar la trompeta alcanzó cotas de verdadero virtuosismo. Tanto es así que 120 trompetas emitían sus notas al unísono. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 12 y 13. Cuando Dios quiso reunir las huestes de Israel junto al monte Sinaí para que escucharan la proclamación de su santa ley, de en medio de la gloria del Señor que cubría la montaña, se oyó un toque muy fuerte de trompeta y el pueblo temblaba. El sonido de la trompeta era cada vez más fuerte, por lo que el mismo Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Éxodo, capítulo 19, versículos 16 y 19, y Hebreos, capítulo 12, versículo 21. Dios dispuso que cada vez que su pueblo hiciera sonar las trompetas, ya fuera una ocasión jubilosa o triste, para la adoración o para la guerra, fuera un recordatorio, un memorial de su poder para consolar, sostener
y proteger a su pueblo. Serán para vosotros, dijo, como recordatorio delante de vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Números 10:10. Así pues, por más que se enfrentasen a obstáculos tan altos como los muros de Jericó, Josué capítulo 6 versículos 4 y 5, o sus enemigos fuesen tan numerosos como el ejército de Madián, Jueces capítulo 7 versículos 19 al 23. Todos los hijos de Dios que, con fe plena en sus promesas, avanzaban y hacían sonar las trompetas, obedeciendo sus mandamientos, eran testigos de la liberación del Señor. Jueces capítulo 7 versículos 19 al 23. Llegó pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo a las afueras del campamento, al comienzo de la vigilia de la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la mano derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: la espada de Jehová y de Gedeón. Y cada uno permaneció en su lugar en derredor del campamento, y todo el ejército madianita echó a correr y huyeron gritando. Mas los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, hacia Serera, y hasta el término de Abel-Meolá, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí y de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Aunque los hijos de Israel estaban acostumbrados a escuchar el sonido de las trompetas, había sin embargo un día al año en el que su sonido tenía un significado especial. Con respecto a ese día, el Señor dijo: en el 7º mes, el 1 de mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Os será día de tocar las trompetas. Números capítulo 29, versículo 1. Cada mes se saludaba con el sonido de la trompeta. Números capítulo 10, versículo 10. Y se ofrecían 11 sacrificios. Pero el primer día del 7º mes, a los 11 sacrificios que se ofrecían el primer día del mes, se añadían otros 10 sacrificios. Véase Números 28, versículos 11 al 15 y capítulo 29, versículos 1 al 6. El día se guardaba como un sábado anual o ceremonial y era uno de los 7 días de santa convocación relacionada con las fiestas anuales. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al primer día del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Levítico capítulo 23, versículos 23 y 24. La fiesta de las trompetas era un recordatorio. Hay quien ha pensado que se trataba de un recordatorio de la creación del mundo, por cuanto se celebraba a la salida del año,
Éxodo, capítulo 34, versículo 22. Y pudo ser un memorial del tiempo en que alababan juntas todas las estrellas y se regocijaban todos los hijos de Dios por la creación del mundo. Job capítulo 38 versículos 4 al 7. No cabe duda que como la Pascua, la fiesta de las trompetas era a la vez conmemorativa y simbólica. Tenía lugar 10 días antes del día de la expiación, el tipo del gran juicio investigador que se inició en 1844, al final del largo periodo profético de los 2300 años de Daniel capítulo 8, versículo 14. En el símbolo, las trompetas hacían sonar a lo largo y ancho de todo Israel, advirtiendo a todos de la proximidad del solemne día de la expiación. En el antitipo cabría esperar un mensaje de alcance mundial, proclamado como con trompetas, que anuncie que se acerca el tiempo del gran día de la expiación antitípica, en el que el gran tribunal se reunirá en el cielo. Daniel capítulo 7 versículo 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. A partir de 1833 y hasta 1844, con voz de trompeta se proclamó al mundo un mensaje que anunciaba: la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Al estudiar la declaración de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, William Miller y otros descubrieron que ese largo periodo profético concluiría en 1844. No consiguieron relacionar este texto con el santuario típico de la antigüedad, sino que aplicaron el término santuario a la tierra y enseñaron que Cristo vendría en 1844 para purificarla y juzgar al pueblo. A William Miller se le unieron centenares de pastores en los Estados Unidos, los cuales proclamaron este mensaje con gran poder. Edgar Irving, junto con muchos otros hombres consagrados, predicó lo mismo en Inglaterra. Por su parte, Joseph Wolf y otros lo anunciaron en Asia y en otras partes del mundo. Durante los 10 años que precedieron al primer día del séptimo mes, según el calendario judío de 1844, todas las naciones civilizadas de la tierra oyeron proclamado con sonido de trompeta el anuncio del mensaje de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. La hora de su juicio ha llegado. Aquel mensaje estaba destinado para este periodo de la historia del mundo. En su tiempo, Pablo predicó el juicio venidero, Hechos capítulo 24, versículo 25, y Salomón en Eclesiastés,
capítulo 12, versículos 13 y 14. Sin embargo, el mensaje de esos años fue: la hora de su juicio ha llegado. El hecho de que los hombres que proclamaron este mensaje no entendieran bien todo su contenido no impide que se cumpliera el antitipo del símbolo antiguo. Cuando los seguidores de Cristo lo precedieron gritando: bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Lucas capítulo 19, versículos 35 al 40. Y arrojaban palmas a su paso, creyendo que Jesús entraba en Jerusalén para asumir el reino terrenal. Cumplieron la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde leemos: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Él es justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Si hubieran sabido que en unos días su Señor sería colgado de un madero maldito, Gálatas 3:13, no habrían cumplido la profecía, porque les habría sido imposible alegrarse mucho. Del mismo modo, si los adventistas que proclamaban el mensaje hubieran entendido que el Salvador, en lugar de venir a la tierra, se disponía a entrar en el lugar santísimo del santuario celestial para empezar la obra del juicio investigador, el mensaje destinado al mundo entre 1834 y 1844 no habría llegado con la fuerza y el gozo que exigía el cumplimiento del antitipo. Dios ocultó a sus ojos el hecho de que había dos mensajes más para dar al mundo antes de que el Señor regrese a la tierra en poder y gloria. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 14. Que no podía venir hasta que no hubiesen cumplido así el antitipo. Para consolarlos de su decepción, les permitió que, por fe, miraran en el santuario celestial. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y vislumbraran así la obra del gran sumo sacerdote, ministrando por ellos. El profeta Joel relacionó claramente la obra final del Evangelio en la tierra con el sonido de las trompetas. Escribe como sigue: tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Joel capítulo 2, versículo 1. Muchas veces en el pasado se escuchó el sonido de las trompetas, desde la trompeta del ejército del Señor en el Sinaí, cuando toda la tierra tembló, hasta los cuernos de carnero ante los muros de Jericó. Se acerca el momento en que los mortales volverán a oír la trompeta del Señor, y sus notas sacudirán no solamente la tierra, sino también el cielo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hebreos capítulo 12, versículo 26.
Las claras notas de esa trompeta penetrarán hasta las entrañas más profundas de la tierra. Y así como en la antigüedad la trompeta convocaba a todo Israel para que se presentara delante del Señor, los hijos de Dios que duermen en la tierra responderán al sonido de la trompeta y acudirán para reunirse con su Señor. El clarín se oirá en las antiguas cavernas del océano, y el mar, obediente al mandato, entregará a los muertos que hay en su seno. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13. Toda la tierra resonará al paso de la innumerable compañía de los redimidos cuando se reúnan los santos vivos y muertos para encontrarse con su Señor, como respuesta a la convocatoria de bienvenida de la última trompeta que sonará en esta tierra maldita. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Entonces cesarán para siempre todas las notas discordantes, y los redimidos escucharán la voz del Salvador, que les dice: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25, versículo 34. En el culto simbólico de la antigüedad, al inicio de cada mes y de sábado en sábado, el pueblo de Dios, obedeciendo las limpias notas de las trompetas de plata, se reunía para adorar. Del mismo modo podemos imaginar que, después de que la tierra haya sido renovada de mes en mes y de sábado en sábado, Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23, cuando los redimidos se reúnan para adorar delante del Señor, lo harán en respuesta a las notas de las trompetas celestiales, de las cuales eran símbolo aquellas del antiguo culto. La fiesta de las trompetas, por Stephen Haskell.